Continuamos con el segundo punto del orden del día, que es la interpelación número 79 sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia hídrica, formulada por Joaquín Macías Rodríguez, que tiene la palabra. Señor Macías. Que me voy a ir en un rato. Bueno, salte, pero que... Gracias, señorías. Gracias a los que se quedan también y a los que van a desayunar. Un segundo, señor Macías. Tiene paralizado su tiempo. Por favor, ruego respeto y silencio para todos los intervinientes. En este caso, el señor Macías, que está en el hemiciclo, en el atril, dispuesto a hablar. Así que, para salir, ruego silencio. Si sus señorías tienen a bien, puede continuar, señor Macías. Muy bien, muchas gracias. El motivo por el que traemos esta interpelación al Gobierno sobre la política general de materia hídrica es que ahora mismo tenemos en vigor un plan de infraestructuras y en materia hidrológica, que efectivamente recoge todo lo relacionado con múltiples aspectos del uso de agua para el uso en bocas, en ciudades, regadíos, múltiples aspectos que efectivamente están en vigor. Pero hay una gran cantidad de elementos que se están planteando a lo largo de los últimos años relacionados con el uso del agua, no solo con el uso en la agricultura, sino con el uso en el desarrollo industrial de Extremadura, que sin embargo han quedado de lado. No se están abordando de una manera general, se están planteando parcialmente. Y son proyectos que tienen un volumen enorme de consumo de agua planteado anualmente, que si cogemos proyecto a proyecto ya nos puede sorprender, pero que si los vemos en su conjunto implican un cambio radical en el uso del agua en Extremadura. Y estamos haciéndolo en un contexto especialmente delicado. Este año hemos tenido un año hídrico excepcionalmente bueno, pero venimos de una situación de sequía que parece que se va agravando, los ciclos a los que estábamos habituados se van agravando y que responden al diagnóstico que se ha hecho en cuanto al cambio climático. Ese es un poco el esquema en el que nos movemos. Y voy a hacer mención a varias de estas cuestiones. Pero antes quiero también enmarcar en qué situación estamos. Extremadura ha sido históricamente un territorio que podríamos decir ha sido saqueado. Sus recursos han sido saqueados. De Extremadura se extraían y se extraen recursos para beneficios de empresas situadas fuera de la región, productos que se transforman fuera, para obtener valor añadido fuera, para desarrollar actividades económicas fuera y para mantener y generar industrias fuera de Extremadura. Así se sucedió con la minería, poco conocida en la actualidad, pero fue muy importante la minería en Extremadura a lo largo del siglo XX. Así ha sucedido y sucede con la producción de electricidad, de la nuclear, pero también de la hidroeléctrica, y ahora sucede también con la fotovoltaica. Así ha sucedido en gran parte con los productos agrícolas y ganaderos. Así ha sucedido incluso con las personas. Fuimos un recurso, fuimos mano de obra para desarrollar otras zonas, para desarrollar Madrid, Cataluña, el País Vasco, incluso países como Alemania o Suiza y tantos otros lugares. Fuimos un recurso, una
Nuestra población fue recurso de mano de obra. Mientras que otras zonas se desarrollaban y aumentaban su capacidad industrial y económica, Extremadura permanecía y permanece en los últimos lugares en todas las clasificaciones económicas, en empleo, en sueldos, en pensiones, en industria, en Producto Interior Bruto per cápita, hasta llegar a esta situación en que el envejecimiento y la despoblación nos hacen una autonomía inviable, donde los jóvenes se marchan y los que permanecen tienen un salario medio por debajo del salario mínimo interprofesional. Salario entre los jóvenes es de alrededor de 1.000 euros. Salario que no les permite ni alquilar una vivienda si no es compartiéndola, aplazando sin edie sus proyectos personales de futuro. En esta situación que nosotros consideramos crítica para la región, se deben cambiar esquemas económicos que se han repetido una y otra vez durante décadas. Porque es cierto que en este momento Extremadura tiene posibilidades, tiene capacidad, tiene recursos y tiene casi la oportunidad histórica de cambiar el transcurso de su economía. Y hay múltiples proyectos, pero son proyectos que tienen que tener un equilibrio imprescindible con los recursos que tenemos. Y por eso hablamos del agua. Fíjense, una de las noticias que ha aparecido últimamente ha sido la posibilidad de que se instalen varios centros de datos, de procesamientos de datos en la región. Estos centros de datos utilizan agua para la refrigeración. No es la única posibilidad, pero incluso los que utilizan refrigeración por aire también necesitan utilizar agua para refrigerar. Un centro de datos de 1 megavatio puede consumir hasta 26 millones de litros de agua al año. Aquí hay un centro que está planteado, que incluso la Consejería de Economía tiene un memorando de entendimiento firmado con ellos, que plantea que finalmente cuando se acabe de construir, esos serán varios centros modulares, el proyecto final tendrá un consumo de 1 gigavatio. 1 gigavatio, lo que produce uno de los reactores de la central nuclear de Almaraz. Los centros de datos a gran escala pueden consumir cantidades aún mayores, como los que he comentado, llegando a consumir tanta energía como una pequeña ciudad. Por ejemplo, cada centro de datos de Microsoft necesita 125 millones de litros de agua al año. O los centros de datos de Google consumen la misma cantidad de agua que una ciudad de 320.000 habitantes. Uno de los centros que se ha anunciado, el centro de Meta, que es la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, en Talavera de la Reina, con 191 hectáreas, tiene un consumo previsto de 500 millones de litros de agua año. Otro de los proyectos que tenemos en cartera para Extremadura es el del hidrógeno verde. Y hay grandes esperanzas en el hidrógeno verde puesto. Hay muchos fondos europeos que van a alimentar esa burbuja porque, en nuestra opinión, eso es una burbuja. El hidrógeno verde tiene sentido, pero tiene sentido para uso industrial y usos muy concretos. Entre ellos, algunos que como región nos interesaría mucho, que es el uso para creación de fertilizantes. Pero se plantea una y otra vez la idea de que ese hidrógeno verde se va a poder meter en tuberías y se va a poder enviar por el corredor del suroeste, la Vía de la Plata de toda la vida, por esos tubos, y vamos a llevarlos hasta el norte y de allí saldrán en barcos hacia Centro Europa, hacia Alemania, básicamente. Para fabricar 1 kilo de hidrógeno verde se necesita alrededor de 9 o 10 litros de agua desionizada, pero para llegar a ese agua desionizada, que está purificada, hay que utilizar entre 60 y 95 litros por kilogramo. Porque en ese proceso hay también refrigeración, también hay depuración, también hay tratamiento de efluentes, etcétera, etcétera. Los proyectos aquí en Extremadura son muy ambiciosos. La Junta ha hablado de producir para 2030 el 20% del hidrógeno verde de España. El 20% del hidrógeno verde de España. Y los proyectos para España son de 16 gigavatios. Aquí estaríamos hablando de 3 gigavatios aproximadamente. Se habla de una inversión de 10.000 millones de euros, de 2.500 empleos indirectos y de 20.000 empleos durante la construcción. Y hay proyectos ya encima de la mesa. El más importante de ellos, el de Rabiza, que establece 25.000 toneladas año
25.000 toneladas al año en la zona de Hornachos, Ribera del Fresno, etc. 25.000 toneladas al año. Multipliquen por la cantidad de agua que se necesita para conseguir un solo kilo. Multipliquen. Otro de los proyectos, y este también es enormemente complejo y una amenaza para gran parte de Extremadura, son los proyectos de minería. Los proyectos de minería consumen también gran cantidad de volumen de agua y, desgraciadamente, es difícil de que se pueda reciclar, porque gran parte de ese agua es agua contaminada con sustancias químicas, incluso metales pesados, que hace que sea casi inevitable que todo eso se almacene simplemente. Solo voy a hablar el proyecto de la mina de litio en la montaña, en la ciudad de Cáceres, solicitó en julio de 2024 a la Confederación Hidrográfica del Tajo una concesión anual de 1,1 millones de metros cúbicos año. Pero los proyectos, como por ejemplo el de Osa Morena, el que va desde el que coge en un principio las localidades de Táliga, Olivenza y Alconchel, eso cubre nada menos que 3.000 hectáreas. Pero es que el proyecto de Osa Morena conjunto son 21 permisos de explotación en un área de 1.240 kilómetros cuadrados que va desde Olivenza hasta la mina de Agua Blanca de Monesterio. Coincide exactamente con finalizando, señor Macías. Sí, coincide exactamente con uno de los mayores acuíferos que hay en toda Extremadura, que es el del sur de Extremadura. Todos estos elementos de los que he hablado no han sido tratados en su conjunto por la Junta de Extremadura en ningún momento, ni en la legislatura pasada ni en esta legislatura. Y gracias, señor Macías. Ha finalizado su intervención. Creo que es imprescindible a la hora de hablar de política hídrica. Por la Junta de Extremadura tiene la palabra la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, doña Mercedes Morán Álvarez, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Bueno, señor Macías, esto es un déjà vu. Esto es, al final, todo se reduce a su discurso antiempresarial. Lo puentean para hablar tanto de energía como de agua, como de cualquier cosa, pero al final lo que subyace siempre es lo mismo, antiempresarial. No sé por qué se sorprende usted de que se vayan nuestros jóvenes, pero tampoco quiere empresas que se localicen en nuestra región. Bueno, no me sorprende porque, como dice la presidenta Guardiola, ser de Unidas Podemos es muy fácil, todo se reduce a oponerse, a siempre un no. Pero yo sí que le agradezco que traiga este tema porque hay mucho que hablar y sobre el tema hídrico estamos muy comprometidos en este Gobierno. En primer lugar, quiero tranquilizarle. Los proyectos empresariales que necesitan agua podrán tener o no concesión, que quien la concede es la Confederación Hidrográfica de la cuenca donde se instale ese proyecto. Así que, si Confederación Hidrográfica da agua, es porque puede hacerlo. También ha criticado la energía hidroeléctrica. Bueno, tengo que aclararle, señor Macías, que independientemente de lo que usted crea o de su ideología crea, con el apagón que hemos tenido, el protocolo que existe a nivel nacional para poner en marcha todo el sistema eléctrico empieza precisamente con la energía hidráulica. Sin ellos, probablemente podríamos estar todavía sin luz. ¿Por qué? Porque producen energía mucho más rápidamente y porque necesitan menos energía para arrancar. Sus sistemas consumen poca energía. Todo esto un poco por aclararle esa preocupación que usted ha mostrado al principio. Y ahora vamos a hablar de nuestra política hídrica, que es el motivo de esta interpelación. Bueno, tengo que decirle que nosotros
Llevamos 2 años en el Gobierno, casi 2 años en el Gobierno, y estamos totalmente comprometidos con solucionar los problemas hídricos que tienen Extremadura, que tiene nuestros ciudadanos extremeños. Pero también le tengo que hablar de la situación de partida, esa que nos llevó a perder en el año 2023 31 millones de euros del FEDER porque no se hicieron las obras hidráulicas que estaban propuestas por el anterior Gobierno. 7 de abastecimiento y 14 de depuración. 31 millones de euros perdidos. Solo en 2024 este Gobierno ha invertido más dinero en esta política hidráulica que en los 3 años anteriores del Partido Socialista. Una cifra que, además, vamos a superar con creces en 2025, dando solución a graves problemas hidráulicos que llevan enquistados en muchos de nuestros pueblos, en muchas localidades, desde hace mucho tiempo, por fundamentalmente la falta de inversión. Para ello, la presidenta Guardiola estableció y presentó a principios de 2024 el Plan de Garantía y Calidad de Agua Potable. Es la primera vez que Extremadura cuenta con un plan de infraestructuras hídricas que se está cumpliendo, Está dotado con 217 millones de euros y beneficiará a 451.000 extremeños. Prevé la construcción de 66 obras hidráulicas de primera necesidad repartidas por la región y por todas nuestras comarcas. Y tras año y medio desde su presentación, ya hay varias obras de las que en él se recoge que están terminadas, numerosas en ejecución, 9 en licitación y el resto calendarizada para los próximos años y garantizar un suministro eficaz y de calidad de este bien básico a toda la población. Le voy a hacer un resumen de la evolución de este plan hídrico. Hay 13 obras finalizadas. Las mejoras de los abastecimientos a Hornachos, Guadalupe, Hernán Pérez, Eljas, Villas Buenas de Gata, Torre Mejía, Mirandilla, Piedras Albas, Garlito, Ribera del Fresno, Higuera de Llerena, Rubiales, Docenario en Zalamea de la Serena y la Mancomunidad de Vegas Altas. También hay mejora de abastecimiento con 18 obras que se encuentran en ejecución en Puebla de Sancho Pérez, Berlanga, Serradilla, Pozuelo de Zarzón, San Gil en Plasencia, Zarza la Mayor, la Mancomunidad de las Tres Torres, Valencia de Beltoso, Valde la Casa del Tajo, Carrascalejo, Mancomunidad Río Ayuela, Jerte, Polígono Industrial de Zafra, Puebla de Sancho Pérez, la Mancomunidad de la Siberia, Piornal, Vegaviana, Losar de la Vera, Malpartida de Cáceres y Regina en Casa de Reina. Quiero destacar especialmente que ya están en marcha las obras demandadas durante tanto tiempo por el municipio de Valencia del Ventoso, que tenía agua de muy mala calidad y que llevaban años pidiendo una solución. Y también está en marcha la balsa de Jerte, ya que los vecinos de este municipio venían sufriendo desabastecimiento desde hace muchos años, sobre todo en las épocas donde aumenta la población. Ambas ya están ejecutándose y en conjunto suman una inversión de 5 millones de euros. También tenemos 9 obras que están en fase de avanzada licitación. Mejora de los abastecimientos a Lobón, Guadajira, Almendralejo, Aliseda, Pino Franqueado, Casar de Palomero, Navezuela, Higuera de Albalá, Segura de Toro, Campillo de Leitosa y Valverde de Burguillo. Y quiero destacar aquí también la de Almendralejo, que a pesar de informaciones malintencionadas... Un segundo, señora consejera. Le pido a sus señorías que, por favor, guarden un mínimo silencio dentro del hemiciclo. Muchas gracias. Puede continuar. Gracias. A pesar de informaciones malintencionadas y falsas por parte de algunos, se ha licitado este mes de mayo, se celebrará la tercera mesa y, en cuanto esté adjudicado, se comenzará la obra. Y el resto de las actuaciones incluidas en el plan, esto es 26 actuaciones que se encuentran en fase de redacción de los correspondientes proyectos o trabajos previos para su licitación. Señoría, aunque de forma resumida esto es un ejemplo claro de que este Gobierno de la Junta sí cumple con los extremeños con su palabra y con sus promesas, aquí no damos palmaditas en la espalda y si te he visto no me acuerdo. Atacamos los problemas, escuchamos y cumplimos, por supuesto.
También tengo que detenerme, como no, en el plan Depura, que está rubricada con ambas diputaciones. La Junta ha realizado y finalizado 15 de las edades a las que se comprometió en este protocolo. Están en construcción actualmente otras 13 depuradoras con una inversión en marcha de 37 millones de euros. Además, hemos finalizado 5 obras de saneamiento y o depuración que no estaban incluidas en estos protocolos, que es la Edar de Mérida, que estaba enquistada desde hace años, terminar la Edar de Mérida y una EBAR en Jaraíz de la Vera. Del mismo modo, estamos analizando posibles fórmulas de colaboración público-privada para impulsar la construcción de las nuevas obras de depuración tan necesarias para que tanto la Junta como las diputaciones podamos finalizar con ese protocolo con éxito y solucionar el problema de los ayuntamientos. Como les decía antes, buscamos soluciones porque nuestra prioridad son los extremeños y que tengan los servicios básicos garantizados, que son de nuestra competencia. Como les decía anteriormente, las concesiones de agua para los diferentes usos los da las confederaciones hidrográficas de las cuencas que sean. Por otra parte, en materia hídrica también estamos, además de todas estas obras, inmersos en un trabajo de revisión de las tomas de agua de las gargantas de la provincia de Cáceres y en las solicitudes que nos están llegando para las concesiones de agua de las mismas. Estamos recibiendo solicitudes tanto de particulares como de regantes, siendo las más importantes, evidentemente, las de las comunidades de regantes, las gargantas del norte. Y actualmente, desde el punto de vista de medio ambiente, que es la competencia de esta consejería, estamos tramitando la concesión de aguas superficiales en el sector Becedas-Papúo de la Comunidad de Regantes del Jerte, la concesión de aguas superficiales del sector Infierno-Zalama, otros de la Comunidad de Regantes del Jerte, el proyecto de concesión de aguas superficiales en el sector Gerrú de la Comunidad de Regantes de Piornal, el de aguas superficiales en la Comunidad de Regantes San Jorge, el de la Comunidad de Regantes de Tornavaca del sector Llanás, el de aguas superficiales en la Comunidad de Regantes de Valdastilla y el de la Comunidad de Regantes de Barrado. La mayoría de ellos, la inmensa mayoría, están pendientes de que estas comunidades de regantes presenten la versión definitiva del estudio de impacto ambiental para poder resolver el expediente. Como les decía, somos muy rigurosos, como no puede ser de otra manera, señoría, con estas tomas directas de la garganta que deben de hacerse cumpliendo todos los trámites, tanto particulares como regantes de comunidades de regantes. Y lo que tenemos muy claro, señor Macías, es que la política hídrica es fundamental porque el agua es necesaria para tanto la población como las empresas, porque hay que gestionarla de forma eficiente y en ello estamos implicados. Este es un Gobierno que ejecuta, el Gobierno de la presidenta Guardiola cumple lo que dice y en ello estamos. Gracias, señora consejera. En el turno de réplica tiene la palabra el autor de la iniciativa, el señor Macías Rodríguez, por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora Morán, por su intervención y los datos que ha ofrecido. Yo entiendo que traía la intervención preparada y escrita. No voy a entrar en la parte en la que las infraestructuras que se hayan hecho antes por parte del PSOE o las que no se hayan acabado. Esa es una guerra que ustedes van a seguir teniendo y defendiendo. El año pasado, en junio, creo que hubo una interpelación precisamente con todo esto y va a ser un tema recurrente. Entiendo que es un tema recurrente y además es lógico, porque los dos han gestionado esta región en varias ocasiones y tendrán que disputarse los logros o los desaciertos en torno a todas estas infraestructuras. Usted ha empezado diciendo, señora Morán, que yo tenía un discurso antiempresarial. No ha sido así, pero lo que sí hemos indicado y indicaremos siempre
por parte de nuestro grupo es que el desarrollo tiene que ser un desarrollo equilibrado y que las oportunidades que tiene Extremadura no pueden aprovecharse a costa de todo, y menos en el caso del agua. Usted es consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Entonces, van a ser muchos de los agricultores y ganaderos los que se vean afectados por el posible desarrollo industrial de Extremadura si este no se hace con criterios de sostenibilidad. Y le he indicado algunos campos en los que eso, sobre el papel, va a suponer un impacto enorme. Minería, centros de datos e hidrógeno verde. Y son proyectos que, al mismo tiempo, otras consejerías de este Gobierno están anunciando constantemente. Y hacen bien, son sus logros, son lo que ellos consideran que es el futuro de Extremadura, pero lo que les estoy diciendo es que esto no se puede hacer cada uno por su cuenta. Y que cuando usted me plantea, no, las confederaciones hidrográficas no dan los permisos a cada proyecto, y si lo dan es porque se puede. Ojo con eso, ojo con eso. Porque hemos visto ya muchas ocasiones que se dan permisos que después, sobre el papel, que después el papel lo aguanta todo, pero que después no es así. Y no me voy a meter en lo de Tierra de Barros, en el regadío de Tierra de Barros, pero por ejemplo. Ha soltado también que ser de Unidas Podemos es muy fácil. En primer lugar, somos de Unidas por Extremadura, y en segundo lugar, ser de Unidas por Extremadura no es nada fácil, señora Morán. Ni tenemos la representación que tienen ustedes, ni tenemos las empresas que les apoyan a ustedes, ni tenemos a los grupos de interés que les apoyan a ustedes, etcétera. Es muy difícil, y me remito a la última sesión que hemos tenido en la Comisión de Hacienda hablando de la tasa Enresa. ¿Cuántos representantes había ahí a favor de Almaraz que tenían intereses personales o de grupo en defender la central nuclear de Almaraz? Y éramos el único grupo que defendíamos los intereses generales, no solo de Extremadura, de España, creo yo, de España. Los intereses generales puestos por encima de los intereses empresariales, que es vergonzoso al nivel de vasallaje al que llegamos en algunas ocasiones en Extremadura. Vergonzoso. Y por último, como ejemplo de que a veces el interés general se olvida, incluso por parte de esta Cámara. La legislatura pasada aprobamos en esta Cámara una propuesta de impulso y una propuesta de pronunciamiento que trajo nuestro grupo para que la Junta de Extremadura reclamara la gestión pública de la central hidroeléctrica que está en el pantano de Peña del Águila, en Villar del Rey. Y salió aprobada por esta Cámara. El Gobierno anterior no hizo nada y caducó la licencia. Y este Gobierno no ha hecho nada y caducó la licencia. Claro que la hidroeléctrica es importante, pero muy importante, pero es que además lo va a ser más. No porque para arrancar necesite poca electricidad, poca energía, es que no necesita nada. Es que solo hay que abrir una compuerta para que produzca electricidad de una manera estable, fiable, despachable e inmediata. No hay energía renovable que tenga esas características. Y en general no hay sistema de producción eléctrica que tenga todas esas características excepcionales. Y además, añado, con la forma que tiene el mercado, es una máquina de hacer dinero que está en manos de tres empresas. Y digo más, todas las centrales hidroeléctricas que están en el Tajo son de una empresa que tiene su sede en el País Vasco. Y todas las que están en el Guadiana, en toda la cuenca del Guadiana, son centrales hidroeléctricas de una empresa que tiene su sede en Madrid. Van a ir caducando. Hagamos un esfuerzo para que sea beneficio del pueblo extremeño. Después ya nos meteremos en la gestión, si tiene que ser una empresa pública como pensamos nosotros o si tiene que ser una concesión que den ustedes a una empresa que ustedes vean. Pero señor Macías, vaya finalizando. Recuperémosla. Es una cosa que debemos a toda la comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para finalizar el debate de la iniciativa tiene la palabra la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, doña Mercedes Morán Álvarez, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor vicepresidente.
Señor Macías, oiga, yo le tengo a usted muchísimo respeto porque además usted siempre es muy respetuoso en sus intervenciones y como le tengo respeto a usted y a esta Cámara, evidentemente me preparo las intervenciones, me las tengo que preparar para darle información adecuada y que usted sea conocedor de lo que está haciendo este Gobierno, porque entonces ¿para qué nos llama? Evidentemente, para conocer qué estamos haciendo se lo tendrá que contar y para poder relacionarle todo sin olvidar ninguna de las actuaciones que estamos llevando, por supuesto que me lo preparo antes, por respeto a usted y a esta Cámara. Mire, yo creo que con la relación de estas actuaciones que hemos llevado a cabo demostramos con hechos que la política hídrica del Gobierno de la presidenta Guardiola está salvada, está funcionando, estamos comprometidos y estamos actuando. Y, por supuesto, lo estamos haciendo también buscando el equilibrio entre el cuidado del medio ambiente, que por eso le hablaba del tema de las gargantas, y el agua. No le quepa la menor duda. Y estamos comprometidos con que nuestros ciudadanos, usted es de Almendralejo, como yo, y sabe lo que está ocurriendo allí y los años que lleva bebiéndose directamente desde el río Guadiana, ¿vale? Estamos comprometidos totalmente con que haya agua de calidad para todos nuestros ciudadanos. Por eso, por ejemplo, hablando un poco del tema de las concesiones, ¿no? Y hablando de las confederaciones hidrográficas, mire, nos hemos sorprendido cuando en algunas reuniones los planes de cuenca de las cuencas de los ríos, en este caso Guadiana y Tajo, establecen que no hay agua para nuevos regadíos. Eso sí que perjudica a nuestros agricultores y ganaderos, porque ya no miran si hay agua o no hay agua para hacerlo. No lo miran, lo prohíben directamente, lo prohíben, limitando el desarrollo, la capacidad productiva, la seguridad alimentaria y el reto demográfico. ¿Por qué? Por una cuestión ideológica. Prohibido nuevo regadío. En los planes de cuenca los puede mirar. Pero es que además nos hemos encontrado con que cuando se hace un plan de sequía, y hablo, por ejemplo, de una cuenca que tenemos en Extremadura, el plan de sequía prioriza los caudales ecológicos al abastecimiento a la población. Es decir, no se abastece a la población por mantener el caudal ecológico. Oiga, que esto es un equilibrio para la biodiversidad, pero también para el hombre, también para los extremeños. Nosotros no podemos consentir que en pleno siglo XXI haya extremeños que no reciban en sus casas agua de calidad. Es un sinsentido. Y luego, hablando de Almaraz, señor Macías, a mí lo que me parece vergonzoso es seguir sin apoyar la continuidad de la central nuclear después de que lo que hemos advertido durante mucho tiempo se haya convertido en realidad. Un cero energético, un cero nacional. Mire, el día 29 y 30 de marzo, Red Eléctrica Española pidió, por la inestabilidad de la red, que la central nuclear de Almaraz arrancara y se pusiera a producir energía. Toda esa inestabilidad que luego llevó a unas oscilaciones y que ahora estamos viendo cuál fue el motivo del apagón, nos da muchísima más seguridad el que esté la energía nuclear. Por eso me parece vergonzoso que después de este apagón que hemos sufrido sigamos sin apoyar el mantenimiento. En definitiva, señorías, nuestro modelo hídrico es un modelo que, como les decía, compatibiliza el cuidado del medio ambiente con la calidad de vida de los ciudadanos. Los extremeños tienen derecho al uso de ese agua con garantías, con eficacia y con calidad, y para ello estamos absolutamente implicados y trabajando día a día y no vamos a cejar en este empeño este Gobierno de la presidenta Guardiola. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. El tercer punto del orden del día es la comparecencia a petición de los miembros de la Cámara del señor consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital al objeto de informar sobre la respuesta de la Junta de Extremadura en apoyo de los productores de la región
afectados por los aranceles impuestos por la Administración Trump. En primer lugar, para precisar las razones que motivan la comparecencia